Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Estamos felices de presentar a nuestro siguiente invitado, ¿verdad, Pedro y Juan Luis? Se trata de Mario García Lara, él es economista y lo hemos invitado porque desde que arrancamos Motores para recibir al 2022 en este programa hemos generado, conversado, debatido en torno a ese 7.5% de crecimiento de la economía. Hace 2 días, Mario García Lara, hablábamos en torno a esa columna que publicó Juan Alberto Fuentes, que se trataba de un espejismo. Queremos generar una serie de conversaciones que le permitan a la audiencia conocer, comprender a nosotros mismos, entender más este mundo de la economía. Bienvenido y feliz año, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación y bien, pasándola bien y deseándoles también a ustedes muy feliz año 2022. Muchas gracias, Mario. Tus primeras opiniones o tus primeras observaciones sobre ese 7.5% de crecimiento de nuestra economía con respecto al Producto Interno Bruto entre el 2020 y el 2021, ¿qué decís? Bueno, tal vez voy a ir de una vez al hueso, porque yo creo que lo que está pasando es que hay dos bandos, los que dicen, como Juan Alberto Fuentes, que es un espejismo, y los que dicen que es una maravilla y un hito histórico, como algunas como el gobierno. Yo creo que ambos bandos están en extremos que no se justifican. Creo que el 7.5% de crecimiento es muy bueno, es muy buen crecimiento, pero tampoco es un hito histórico en el sentido de que ese crecimiento simplemente nos vuelve a poner en el nivel de producción de bienes y servicios que habríamos tenido si no hubiese habido pandemia. En otras palabras, es un crecimiento muy bueno, pero la economía de Guatemala simplemente está en el lugar donde habría estado si no hubiera habido pandemia. Yo comparto tu visión. Creo que lo has dicho tan claro que me quedo... Te compro la idea. La economía de Guatemala está en el lugar en donde estaría si no hubiera habido pandemia. Exacto. Es decir, aquí no ha ocurrido nada extraordinario. Pero sí hay una cosa, Mario, y comparto absolutamente, lo has dicho también, que la pregunta ahora te la voy a formular de otra manera. Ese crecimiento de 7.5 que pone la economía como estábamos... ¿Es una buena noticia o se podía haber hecho más en época de pandemia? Hay ejemplos de países que dicen, oye, es una buena noticia, pero pongo un ejemplo, ¿verdad? Brasil lo ha hecho mucho mejor. O es una buena noticia porque otros países no han conseguido siquiera recuperarse al 2.19. Desde esta perspectiva que ya lo has dejado clara, ¿cómo analizamos la cosa de habernos recuperado en un año nada más? Eso yo creo que sí es buena noticia, especialmente si nos comparamos con los vecinos. A Guatemala le fue mejor en la pandemia, en el año malo, le fue menos mal, por decirlo así, que a los vecinos, y en la recuperación le ha ido más o menos tan bien como a los vecinos. En suma, sumando 2020 más 2021, a Guatemala le fue mejor que a la gran mayoría de países en el mundo. Y eso sí es algo que tenemos que reconocer de nuestra economía, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de adaptarnos como economía a los golpes que nos mandan desde el exterior. Ya pasó en 2008, volvió a pasar ahora en la pandemia, y eso quiere decir que algo bueno hay en el fondo de nuestra economía, y eso sí hay que reconocerlo. Y a ver, tratemos de deshebrar qué es eso bueno que tenemos en nuestra economía. Digamos, ¿es buena conducción económica? ¿O son realmente poca deuda o es esa gran cantidad de dinero que nos mandan los migrantes, o una deuda pues que se ha mantenido moderada en términos generales en comparación con nuestros vecinos, y digamos también capacidad de los sectores productivos que se muestran con eficiencia, que pueden responder a un rebote de la demanda, por ejemplo en términos de vegetales o en textiles o en términos de call centers? ¿Qué ves vos? ¿De qué deberíamos sentirnos optimistas y positivos para pensar que si se hace algo, realmente el país puede crecer en términos económicos? Bueno, yo diría que tal vez habría que resaltar 2 características que creo son las esenciales de la economía, que describen la economía guatemalteca. Una es una gran fortaleza, que a veces es minusvalorada o menospreciada,
una gran fortaleza que tenemos, que es la estabilidad macroeconómica, que la tenemos desde hace 20 años, y tal vez como estamos tan acostumbrados a ella, pues ya no la valoramos tanto, pero es una fortaleza que muy pocos países tienen. Pero al mismo tiempo tenemos una gran debilidad, que es que crecemos como tortugas, muy lentamente comparado con la mayoría de países. Y en esas dos características resumo yo esta dificultad tal vez de entender si es bueno o es malo ese 7.5%, o si fue bueno o malo el menos 1.5% de 2020. Ahora, pero qué interesante, ¿por qué podría combinan ser? esas dos características, y ese es el dilema a resolver. Bueno, pero de inmediato yo lo escuché decir esto último y dije, pero ¿qué podría ser malo de ese 7.5%? Y por el otro lado, en relación a su premisa, la economía de Guatemala está donde estaría sin existir la pandemia. Me quedó rebotando en la cabeza. Hemos entrevistado a representantes del grupo, de la industria textilera, en diferentes lugares de Guatemala. El líder, el gremial de las maquilas en San Pedro Zacatepeques nos decía, por ejemplo, no, nuestra demanda sí creció 300%, salimos a contratar a muchas más personas, no se da abasto la disponibilidad de capital humano en nuestro municipio, tenemos que salir a contratar después. ¿Y por qué? Porque las marcas premium, dijo él, era un fabricante de marcas premium, están demandando mucho más. Esto es apenas un detalle, pero luego a nivel general nos hablaron de que de tener 50,000 empleos pasaron a crear 30,000 más en el segundo semestre del año pasado. Entonces me pregunto, ¿de verdad la industria textil estaría en el mismo lugar con o sin pandemia? Entonces, lo primero, mi primera reacción a su premisa. Y la segunda, recuerdo sí bien que el sector de mayor crecimiento prepandemia y que llegó a los 7 puntos, que era muy celebrado de verdad y muy reconocido, era el de la construcción. Me pregunto si siguió creciendo a ese ritmo, si se mantiene. Esos son mis comentarios a lo que ha dicho en esta entrevista. Pues yo, de acuerdo, Claudia, el sector de maquila le fue muy bien en 2020, está clarísimo, y el construcción quizás es el que más claramente describe lo ocurrido. O sea, el sector de construcción tuvo una caída terrible en 2020 y una recuperación rapidísima en 2021, y eso es lo que estamos viendo en muchos sectores. Hay otros que el golpe en el sector de restauración, de restaurantes, hoteles, etcétera, el golpe fue muy duro en 2020 y en 2021 pues no han recuperado, pero ni siquiera la mitad de lo perdido. La pandemia pegó distinto en distintos sectores, pero la economía en su conjunto tiene este comportamiento. O sea, el 7,5% de crecimiento en 2020 es bueno. Hay países que crecieron más, pero que venían de un agujero más grande también, entonces el rebote evidentemente es mayor. Mario, no hay que perder de vista es el siguiente punto, que la tentación a regocijarnos en un 7.5% nos puede distraer de la necesidad de atajar los temas de fondo, y el tema para mí de fondo es por qué la economía de Guatemala durante los últimos 40 años ha crecido menos que casi cualquier economía en el mundo. ¿Por qué crecemos tan despacio? Y eso no está resuelto. Hay también un debate cuando se dan estos crecimientos como el que estamos hablando, hay un debate de la repartición del crecimiento, vamos a denominarlo así. Pero tú has dicho una cosa muy interesante. Mientras, por ejemplo, maquilas y construcción ha subido, ha habido sectores como restauración, hotelería, que se han hundido. O sea, dentro de ese crecimiento se ha producido un escalonamiento muy amplio de sectores que prácticamente se han hundido versus otros que han aprovechado el momento justamente por la pandemia. ¿Cómo explicar al ciudadano esa relación entre el 7.5 de la macroeconomía, que es algo positivo? Bueno, ya lo has explicado muy bien. Y el ciudadano que trabajaba en un hotel, que de pronto dice, oye, esto no, a mí no me ha pasado, yo de hecho estoy más empobrecido. ¿Cómo amortiguar, explicar, justificar o dialogar cuando existe ese escalonamiento, justamente también producto de la pandemia? Pues la verdad que no es sencillo, Pedro, pero en el segmento anterior ustedes tuvieron esta entrevista en la que resultó muy interesante saber que muchos choferes de transporte urbanos que se habían quedado sin empleo resultaran que ahora son microempresarios, y eso es lo que
famoso economista del siglo XX, Joseph Schumpeter, llamaba la destrucción creadora de las crisis. Desgraciadamente en las crisis hay perdedores, pero también hay ganadores, aquellos que pueden aprovechar las oportunidades que se crean en el rebote, como el rebote de 2021, después de toda crisis. Y yo creo que, desgraciadamente, la economía es cruel, así, cuando hay crisis hay perdedores, pero también hay ganadores. Y en la medida en que este crecimiento, que fue bueno de 2021, se lograra mantener por un buen periodo de tiempo, seguramente habría mucha más oportunidad de decirle a los perdedores que muy pronto van a poder tener una empresa o un nuevo empleo o nuevas oportunidades, porque la economía va a tener un crecimiento sostenido. Y eso es lo que creo que las políticas públicas deberían de centrarse. ¿Cómo hacer para que este hermoso crecimiento de 7.5% de 2021 pueda repetirse durante muchos años en el futuro? Pero a ver, Mario, ahí quiero entrar yo, porque vos decías, son dos características importantes. Mantenemos estabilidad macroeconómica durante ya más de 20 años, pero luego crecemos a un paso de tortuga o a un paso de procesión. ¿Por qué crecemos tan lentamente? ¿Por qué? ¿Y por qué pareciera, digamos, que el crecimiento... A ver, es que uno lo ve artificial en el sentido que no dejemos de ver que entran 15 millardos de dólares, que eso es casi el 14% de nuestro Producto Interno Bruto. Entran 15 millardos de dólares al año provenientes de nuestra exportación de personas hacia otro país. Eso alimenta en buena medida nuestra economía. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para que esa lentitud deje de... Pareciera inercial el crecimiento guatemalteco, cuando vos lo ves en 2.5, 3%, casi crece al ritmo de la población. ¿Qué hacemos para que deje de solo crecer lo justito, lo mínimo, y para que realmente se pueda pegar un gran salto? Y nada más quiero decir una cosa sobre lo que yo elogio también, que se haya generado ese grupo de pequeños empresarios o microempresarios con su vehículo transportando gente. Pero se dan cuenta que mucho de ese surgimiento tiene que ver, de esas microempresas o esos emprendimientos, tienen que ver con que, puesto que Guatemala no le otorga educación a los hijos de los más pobres, esta gente tiene que ver cómo se la resuelve subsistencia, vendiendo bolsas plásticas y ganando apenas lo mínimo para subsistir. Pues ese es el gran emprendimiento en el país. Pues las dos palabras clave aquí son productividad e inversión. Esas son las dos debilidades estructurales más graves de nuestra economía. Hay muy poca inversión. En inversión los economistas nos referimos básicamente a infraestructura o maquinaria, y productividad, que es la capacidad de hacer con los mismos factores, con la misma cantidad de trabajo, de maquinaria, de capital, con lo mismo producir más. Y para que haya más inversión y más productividad, ahí hay que tomar medidas que desgraciadamente no son de frutos prontos, digamos, no en el corto plazo no van a dar frutos, pero que si no se emprenden vamos a seguir en la mediocridad durante mucho tiempo. Y tienen que ver con mejorar la capacidad del Estado de proveer infraestructura, pero principalmente de mejorar el ambiente para que los guatemaltecos puedan producir, invertir, intercambiar, tener más certeza de sus negocios, de su capacidad de emprender, de las reglas que rigen los intercambios comerciales. Y eso significa mejorar el Estado en general, mejorar sus instituciones. Aprovechamos que esta entrevista y aprovechemos para concluirla para cuáles son los escenarios de nuestra economía en el 2022. Preguntas concretas, ¿se mantiene ese crecimiento que reporta la industria textil? ¿Qué vamos a ver en el sector construcción? Remesas, ¿en dónde se ven las grandes oportunidades? Me pregunto, por supuesto, ¿se recupera el sector turismo, los restaurantes, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que el 2022 va a ser otro año bueno, o sea, no tan bueno como 2021, pero la inercia del rebote va a seguir, especialmente porque la economía mundial va a seguir recuperándose, porque todo indica que la pandemia va, si no a terminar, por lo menos la economía va a terminar de aprender a vivir con la pandemia. Eso va a favorecer al sector exportador. E internamente las remesas van a continuar viniendo, el consumo, que es el principal motor de nuestra economía, va otra vez a generar un impulso, y creo que el 2022 va a ser un año bueno también, como dijo el Banco de Guatemala,
un crecimiento en torno al 4,5%, que es más alto de lo que veníamos creciendo. Entonces, 2022 yo lo veo optimistamente. De nuevo, aquí creo que la vista habrá que ponerla en 2023 en adelante y ver si este rebote, que es producto de un muy mal año causado por la pandemia en 2020, va a poder seguir de 2023 en adelante. Y ahí es donde yo creo que hay que tomar las medidas para que la inversión y la productividad puedan subir en Guatemala. Sí, cambiar esa dinámica que nos dijo, no crecer a paso de tortuga y quedarnos estancados en los mismos índices. Muchas gracias a nuestro entrevistado, de verdad, por esta conversación. Se trata de Mario García Lara, él es economista. Le deseamos el mejor de los años, un buen 2022 para usted. Más del 7.5% de felicitaciones. Mucho, o sea, es ahí el 200%. Saludos, Mario. Chao. Un abrazo. Igualmente, adiós.